Y para hoy estoy muy contenta de empezar con Poncipe en un tema que nos interesa a todos, que es la propiedad intelectual, oportunidad o barrera en los tiempos del COVID-19. Hoy estará con nosotros Nuria Marcos, que es la directora general de Poncipe. Nuria tiene una experiencia de más de 20 años en definir estrategias empresariales, en la diversificación y desarrollo de negocios en los temas de innovación y para empresas pues en el tema de la propiedad industrial o intelectual. La firma de Poncipe tiene más de 75 años, es una firma global de prioridad en la industria y en la intelectual, de propiedad industrial e intelectual, que ofrece un servicio integral para España, Europa, Colombia, Latinoamérica. Su mayor objetivo es mejorar la competitividad de sus clientes. Quiero dar también un saludo a la directora Poncipe Colombia, a Claudia Caro, y bienvenidos a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Estén muy pendientes de estas tertulias que van a ser un gran modelo y una gran innovación para APD tener estos espacios. Entonces, Nuria, te invito a que empecemos nuestro tertulia del día de hoy. Muchísimas gracias. Al revés, muchísimas gracias, Mónica. Me gusta hablar con vosotros hoy. Ya sabéis que para mí Colombia siempre es un sitio especial en mi corazón. Yo soy española, lo habréis notado por el acento, pero viajo mucho a Colombia y lo estoy echando de menos, y además en esta situación tan especial me solidarizo especialmente con vosotros. Nosotros que ya pasamos un pico terrible de la pandemia y ahora mismo que estamos volviendo a sufrir los rebrotes, nada, veros hoy me sirve un poco de consuelo y para mí daros ánimo, apoyo y para que lo recibamos nosotros también, porque debo deciros que las segundas oleadas tampoco parecen sencillas de acometer. Y precisamente por eso voy a compartir la presentación, ¿de acuerdo? Precisamente por eso creo que es un gran momento para hacer esta charla que tenemos, que vamos a hablar hoy aquí. En este espacio voy a tratar de ajustarme a los 35, 40 minutos máximo para que luego podamos charlar y debatir. Dar las gracias a todo mi equipo de Pons Colombia, que también, como os digo, los estoy echando todos mucho menos, a nuestra directora Claudia, al subdirector Juan Camilo, a Nicolás, a Laura, a Ani, los he visto todos por ahí, a Luz Elena Villamil, nuestra consel. Saludos a todos desde acá. Y lo mismo agradecer a Mónica Alzate y al resto del equipo, Laura y demás, María Fernanda, a todo el equipo de APD, que siempre nos acoge estupendamente. Pues encantada de estar hoy aquí. ¿Y qué os vengo hoy a contar? Pues ya desde la experiencia previa de, insisto, haber pasado la misma situación que tenéis vosotros ahora con un pico de pandemia terrible, parece mentira, pero la propiedad intelectual la ha adquirido, igual que ha ocurrido con otros elementos como el teletrabajo y demás, ha adquirido en estos momentos una importancia muy especial. Bueno, aquí habla un poco de la firma, como luego os haremos llegar la presentación para que la tengáis, así nos podéis conocer un poco más. Poncipe es una firma de origen español, pero que llevamos establecidos, instalados en Colombia desde hace ya unos 6 años, hacia ahora en agosto, 6 años o 7, ya no recuerdo, luego Claudia os lo dirá mejor. Y ya os digo que con mucha ilusión y con mucha ilusión de que nos recuperemos y volvamos a poder vernos las caras. De momento, como os digo, en este mundo... Disculpadme un segundito, es un calor terrible. Además, estamos en España en una ola de calor, hace 41 grados hoy aquí. Eso añade dificultad a la situación. Bueno, como os decía, ¿qué ocurre con la propiedad intelectual en un momento como el que nos encontramos ahora? He querido llamar a la charla, como hablaba de dificultades después del COVID, pues le he añadido aquí, vamos a tomárnoslo desde una perspectiva objetiva y vamos a hablar de la propiedad industrial como un manual de uso para cómo salir mejor parados de esta situación en la que nos encontramos actualmente. Ya la propiedad industrial intelectual está ayudando a desarrollar soluciones que nos están ayudando a contribuir a esta emergencia. Hay mucho debate, y supongo que allí ha llegado también, acerca de si la propiedad industrial e intelectual, entendiendo como tal las patentes, los derechos de autor, son un inconveniente para que la población en general pueda tener acceso tanto a aquellos fármacos que atenúan de momento los efectos del COVID o a aquellas vacunas que esperemos lleguen pronto y que eviten el contagio,
o aquellas otras soluciones, acá en España, en Europa se llaman EPIs, que son las mascarillas, el resto de aparataje, digamos, los devices médicos que permiten mejorar la situación de todos o permiten evitar los contagios, como ocurre ahora con guantes, mascarillas y demás. A todos estos sectores ha llegado la innovación de una forma brutal. Entonces, en este entorno, ¿para qué nos sirve la propiedad industrial intelectual? Aquí hay que tener muy claro que quienes tienen que invertir en todos estos elementos, que como insisto, los grandes bloques son los elementos de protección, luego los elementos de desinfección, como esta máquina que teníamos por acá, que es un invento de una empresa española, clienta nuestra. Ya sabéis que los rayos ultravioleta parece que tienen un efecto higienizante y desinfectante frente al COVID. Lo cual es, y bueno, pues hay muchas invenciones en ese entorno. Como os digo, EPIs, elementos de protección, por otro lado, elementos de desinfección y aparataje, y luego los fármacos que tengan anteriormente nuevos usos médicos frente al COVID, como el Remdesivir o las nuevas vacunas que todos estamos esperando, o incluso llegar algún fármaco de verdad que pudiera paliar los efectos del COVID. Digo, todo este desarrollo requiere de un marco legal adecuado para que tanto las empresas como las entidades públicas puedan garantizarse que la gestión de esos activos intangibles en un momento de pandemia como el que nos encontramos va a permitir que estas empresas que están investigando y cuyo objetivo principal ahora mismo es precisamente investigar y conseguir resultados para mejorar la situación de la población frente al COVID, pues a su vez necesitan también garantizarse un marco normativo que les permita recuperar esa inversión realizada en estos desarrollos en los que se tiene que invertir, y ese es el objetivo prioritario, de forma rápida para evitar que esta situación de pandemia se mantenga. ¿Qué está ocurriendo a nivel global, a nivel mundial? Pues como bien sabéis, porque me consta que seguís las noticias igual que nosotros, desde la Organización Mundial de la Salud a las entidades que regulan todos los países, la ONU, la OMS y las autoridades, en este caso en Europa, por ejemplo, la Comisión de la Unión Europea y el Parlamento, o los gobiernos de cada uno de los países, como el colombiano o el español, están invirtiendo cantidades ingentes de dinero y están ayudando a las empresas y a las entidades públicas, universidades, centros de investigación, a tratar de buscar soluciones rápidamente en el entorno innovador para paliar los efectos de esta pandemia. Aquí en esta diapositiva os contaba que hay en marcha cerca de unos 1000 ensayos clínicos a nivel mundial sobre la enfermedad, hay más de 130 medicamentos en fase de prueba y más de 120 proyectos de vacunas en investigación. Otra característica que ha surgido alrededor de esta pandemia es que en la colaboración ya no solo nacional entre estas distintas entidades públicas y privadas, sino también transnacional, se ha potenciado. En Europa, todos estos proyectos de investigación sobre las vacunas anti-COVID son a veces conjuntamente de varios países. Y luego veremos un ejemplo con la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que es particularmente interesante. Esta diapositiva para mí es muy importante. La clave de esta situación actual es que solamente se van a normalizar. Aquí en España hablamos mucho de la nueva normalidad, porque los gobiernos se empeñan en decirnos que la nueva normalidad va a llegar. Yo creo que la nueva normalidad no va a llegar hasta que de verdad recuperemos la confianza, y para eso solamente puede ser bien porque consigamos un fármaco eficaz contra el COVID, o bien porque demos con una vacuna que evite la propagación, más bien esto segundo. Para todo ello necesitamos que las empresas que están investigando y que las entidades públicas que están investigando y los gobiernos que están invirtiendo recursos en esto sean capaces de recuperar esa inversión a base de obtener beneficios. Y para eso solamente hay un sistema ahora mismo que funcione a nivel mundial, global, y es precisamente la propiedad industrial intelectual. A partir de ahora, si os parece, voy a hablar de EPI para no repetirme con lo de propiedad industrial intelectual. Bueno, pues con esta primera conclusión, que la propiedad industrial intelectual es un elemento útil para permitir en un entorno pandémico como el que nos encontramos buscar soluciones para que las empresas sigan invirtiendo y la población podamos beneficiarnos de esos resultados de la investigación y pueda normalizarse la vida común, hay tres tipos de iniciativas. Por un lado, medidas normativas que ahora veremos, porque si alguien ponía en duda que la propiedad intelectual
pudiera ser, como os digo, como yo considero que es una gran ventaja para esta nueva situación en la que nos encontramos. Aún así, aunque no se ha hecho uso de ellos durante esta pandemia, hay una serie de medidas normativas que vienen. En unos países hay medidas relativas a la expropiación y en otros licencias obligatorias o licencias de pleno derecho sobre las patentes existentes que permitirían a los gobiernos en un momento dado. Ya se acudió a esta medida, además, por ejemplo, cuando la pandemia del virus del SIDA, donde las compañías farmacéuticas tenían las patentes sobre estas vacunas y los países africanos que no podían acceder a esos tratamientos antirretrovirales que ahora, de nuevo, por desgracia, están de moda, pues se barajó esto era el año 2000, se barajó por primera vez la opción de acudir a las licencias o pedir licencias obligatorias a estas compañías farmacéuticas en caso de que los gobiernos no llegaran a un acuerdo con las compañías farmacéuticas para permitir, en este caso no era la vacuna, sino el medicamento antirretroviral para toda la población. Finalmente se llegó a un acuerdo y en esta pandemia actual lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo, ahora lo veremos más despacio, pero en cualquier caso, para dar a todo este conjunto de situaciones un entorno de normalidad, nos hacen falta medidas normativas que regulen qué ocurre en caso de que no haya un acuerdo voluntario entre partes, titulares de esos fármacos o titulares de esas vacunas, y para que poder garantizar el acceso real de la población a las mismas. La propiedad industrial también tiene, digamos, sus posibilidades, sus opciones, que luego comentaremos, como digo, la expropiación y las licencias obligatorias para permitir que pueda llegar ese acceso a la población. Por otro lado, además de medidas normativas, están surgiendo, y cada día lo vemos más, iniciativas individuales de personas físicas o de empresas que ponen sus invenciones de otro tipo, por ejemplo, sus invenciones, sus desarrollos creativos o culturales, sus códigos fuente o cualquier elemento protegido por la propiedad industrial intelectual a disposición de organizaciones colaborativas y iniciativas colaborativas en la que esas invenciones puedan servir para ayudar a paliar de nuevo los efectos del COVID. Os he traído un ejemplo de un par de empresas clientes nuestros también, una universidad y una empresa que utilizan determinadas técnicas de impresión 3D y las han puesto al servicio de una fabricación rápida de mascarillas y luego veremos el resultado. Por tanto, tenemos un marco normativo relacionado con la IP que permite tener una cláusula de escape en caso de que no se llegase a un acuerdo. Tenemos iniciativas individuales en las que las personas físicas, las empresas, las universidades están poniendo en primer lugar la innovación rápida para tratar de lograr resultados tempranos en relación con la situación del COVID y gratuitamente, además, en muchos casos, aunque se podría hacer de forma retribuida, pero la verdad es que la mayoría de iniciativas están siendo gratuitas. Y luego, por otro lado, habría que analizar aquellas medidas políticas y económicas que ya son gubernamentales, que puedan ayudar a que estas empresas o estas entidades, como las universidades investigadoras, puedan tener una forma más sencilla de recuperar la inversión, bien con deducciones fiscales, luego veremos también ese tipo de medidas, ¿de acuerdo? Por tanto, el primero de los aspectos que me gustaría tratar con vosotros es qué medidas normativas previstas hay a nivel internacional. Lo bueno que tiene la propiedad intelectual, la otra gran ventaja, es que la normativa está armonizada casi a nivel mundial, os diría, y al menos las bases que están recogidas en los ACI, que los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, nos permiten recoger figuras similares para todos los países como cláusula de salvaguardia en caso de que, insisto, no se llegara a un acuerdo entre los gobiernos de los diferentes países y las compañías farmacéuticas para poder acceder a esas vacunas o a esos fármacos. ¿Qué figuras son estas? Pues, por un lado, tenemos la expropiación, las licencias obligatorias y las licencias de pleno derecho, y en el ámbito de las obras culturales y educativas, que lo que corresponde a vuestra llamada economía naranja ya en Colombia, y en el tema de los datos personales, de carácter personal, hay otra serie de medidas que buscan lo mismo, garantizar la disponibilidad de la información y permitir que ese acervo de conocimiento científico, cultural o incluso de datos personales, pues por ejemplo, pensando en las herramientas de detección de los posibles contagios, que ahora aquí en Europa está muy de moda, imagino que allá, en cuanto pase un poco el pico, estaréis enseguida trabajando sobre soluciones parecidas para tratar de controlar los posibles rebrotes, por ejemplo. Pues en estos casos hay que ser mucho más flexibles
y generar, al menos temporalmente y de manera selectiva, un nuevo marco normativo excepcional para esta situación también excepcional que permita, como os digo, pues en Europa somos muy garantistas, por ejemplo, con el tema de los datos de carácter personal. Ya sabéis que tenemos la legislación, y especialmente en España, más estricta de todo el mundo en materia de datos de carácter personal. ¿Qué ha ocurrido? Que con esta situación de pandemia, ya todos voluntariamente, de forma, además, casi sin darnos cuenta, con el confinamiento, hemos cedido nuestros datos personales para usos varios, pues para que las productoras audiovisuales puedan poner a disposición, a nuestra disposición, a las plataformas, aquellas películas o aquellas series que consideran que van a ser de nuestro interés. Ahí ya ha habido una primera cesión de datos. Pues si hemos cedido esos datos de esa forma, parece que tiene todavía más sentido ceder esos datos para permitir controlar la pandemia a través de aplicaciones informáticas. Aquí en España ha sido bastante famosa la que han realizado la Comunidad de Madrid y Telefónica para tratar de diagnosticar de forma precoz los posibles rebrotes y sobre todo controlar también los contagios, pues sabiendo aquellas personas con las que hemos tenido contacto que a su vez han sido diagnosticadas positivamente de la COVID-19. Así que, insisto, las medidas normativas existen, pero también existen las excepciones, como la situación en la que nos encontramos, para poder levantar esos vetos, al menos temporalmente, y permitir resolver esta incertidumbre, este marco, esta situación de incertidumbre en la que nos encontramos. ¿Qué ocurriría si el marco de propiedad industrial no existiera o siguiéramos ahora poniendo en tela de juicio que es el marco legal adecuado para permitir precisamente que la innovación sea la respuesta y la solución al COVID, que es lo que todos pensamos? Pues si las compañías farmacéuticas, que son las que van a llevar tanto las vacunas como los fármacos al mercado, porque como bien sabéis, la investigación en fases clínicas de un fármaco es costosísima y ningún gobierno de ningún país puede acometer esa inversión, porque además no es solo para una molécula, hay muchas moléculas. En el caso de las vacunas los gastos son realmente enormes. Se habla de, no sé si llega a poner la diapositiva, pero era como 800.000 millones de dólares para sacar una vacuna al mercado, y eso los gobiernos de los países no pueden asumirlo porque además es una tarea de las empresas, que hace que las empresas, las compañías farmacéuticas, sean capaces de producir esos millones de dosis para la vacuna al tener un marco legal en el que ya saben que ahora están invirtiendo para conseguir pronto una vacuna que saben que van a vender, saben que tienen patentada y que les va a permitir recuperar esa inversión y ganar dinero, que por eso es una empresa. Por tanto, desde nuestra perspectiva, la existencia de la propiedad industrial como marco legal para esta situación no tiene discusión, porque sin ella las empresas no investigarían y no podríamos llegar al resultado de obtener una vacuna. Por otro lado, la industria... Oigo por aquí a alguien que tiene el micro abierto. Os agradecería que de momento, si queréis, hasta la fase de preguntas, que cerrásemos los micros. La industria farmacéutica se ha comprometido, por tanto, desde el inicio de esta pandemia a una distribución equitativa y un precio asequible de las vacunas, de todos aquellos tratamientos que sean eficaces. Y la propiedad industrial, como os digo, es garante de este marco legal para que esos esfuerzos puedan compensarse. Había mucha gente asustada al inicio de la pandemia porque esto pudiera o no suceder y pudieran las compañías farmacéuticas lucrarse de forma desmesurada de esa vacuna, impidiendo que la mayoría de la población tuviésemos acceso a eso porque lo tienen patentado y si no lo pagan. Esa situación, ya os digo que tiene un precedente, ha tenido varios, pero el más sonado fue el del VIH con los antirretrovirales. También ha sucedido con los otros virus como el SARS y el MERS que hemos tenido previamente, y ha ocurrido exactamente igual. Las compañías farmacéuticas, lógicamente, como empresas que son, tienen que recuperar la inversión, pero desde luego son también sensibles a esta situación y lo que están haciendo es negociar con los gobiernos cantidades suficientes de tratamientos para que la población pueda acceder a ella. Hoy ha surgido, por ejemplo, una noticia en España que decía que la Unión Europea, porque nosotros estamos negociando precisamente ese acceso a las vacunas como conjunto, casi como una central de compras, no a nivel estatal cada uno de los países, sino a nivel global. Y todavía la Unión Europea no ha llegado a ningún acuerdo con una de las compañías, ni con Moderna, ni con AstraZeneca, para la distribución de las vacunas. Sabes que además las vacunas tienen la gran dificultad no solamente de
que están ayudando todos los países miembros, las respectivas agencias del medicamento, la EMA, que es la Agencia de Medicamento Europea, la FDA americana, que es la Agencia de Medicamento estadounidense, están muy por la labor y están acelerando al máximo los trámites posibles para la autorización tanto de fármacos que puedan paliar las consecuencias del COVID como de las vacunas correspondientes, pero aún así esas fases preclínicas y clínicas llevan bastante tiempo, además de que requiere mucha inversión económica, requieren mucho tiempo, y lo que están haciendo los países es adelantarse negociando con estas grandes compañías farmacéuticas que prevé que tengan vacunas pronto para garantizarse el abastecimiento para su población. Pues como os digo, la Unión Europea todavía no tiene ningún acuerdo, países como Estados Unidos, China y muchos de Asia ya tienen estos acuerdos firmados. Por tanto, si hablamos de marco normativo, tenemos que ceñirnos a aquellas soluciones legales que tenemos en cada uno de los países que nos permitirían, en caso de que, insisto, pues Moderna, que ya sabéis que es la que tiene, parece ser la vacuna más próxima a la comercialización, no quisiera llegar a un acuerdo con determinados países y no llegar a un acuerdo de precio a esas vacunas, podrían los diferentes países acudir a esta posibilidad, que son las licencias obligatorias por motivos de interés público, para suspender la exclusividad de esa patente, que le correspondería en este caso a Moderna, y obligar a que se pueda explotar esa patente sobre la vacuna, aunque no haya un acuerdo. Es verdad que se exige siempre una justificación, pero está claro que en una situación como la que nos encontramos, la justificación existe por sí misma, y en este caso además por las dos razones, porque esa vacuna va a ser primordial para la salud pública y porque además es necesario para el abastecimiento nacional. Insisto que como licencia obligatoria, como su propio nombre indica, una licencia obligatoria no es voluntaria por parte de la empresa, se le puede forzar a ella. Aquí tenéis la decisión 486 de la CAN, que recoge las licencias obligatorias en Colombia, y dice que la SIC, que es vuestra Superintendencia de Industria y Comercio, la que concederá licencias obligatorias para la producción industrial de un producto patentado, en este caso de una vacuna, si procediera, porque insisto, no hubiera acuerdo, que yo preveo que eso no va a suceder, entre la compañía farmacéutica y el gobierno colombiano. ¿Cuándo procede el uso de estas licencias obligatorias? Pues cuando cualquier interesado hubiera intentado, pues el gobierno colombiano hubiera intentado llegar a un acuerdo con AstraZeneca o Moderna y no hubieran llegado a un acuerdo sobre la comercialización de la vacuna de forma negociada, o bien si no la ha explotado durante un tiempo. Estas dos mismas previsiones son las que existen también tanto en España como en la Unión Europea. La superintendencia dice que eso hay que compensarlo económicamente. Ya os digo que este mecanismo de licencias obligatorias se repite en casi todos los países del mundo de una forma muy parecida como vosotros la tenéis regulada. Siempre hay que, aunque sea una licencia forzosa, como es obligatoria, hay que compensarla también económicamente. ¿Qué más prevé vuestra regulación? Que las licencias obligatorias sobre patentes y asistentes proceden cuando haya una declaratoria previa de un estado de emergencia. Claramente estamos en esa situación. Mientras esas razones permanezcan, que también estamos en esa situación, y será la Superintendencia de Industria y Comercio la que concederá las licencias. También acá en Europa son las oficinas de patentes y marcas, en nuestro caso la Oficina Española de Patentes y Marcas, la que tiene la competencia de otorgar este tipo de licencias. Y estas licencias no impedirán nunca que el titular de la patente, lógicamente, siga explotándola, porque no es una expropiación, sino una concesión de una licencia por un periodo de tiempo determinado. Hay que fijar bien el objeto, el monto de esa compensación económica y las condiciones de compensación, así como la extensión de la misma. Lo normal, si se pusiera en marcha este mecanismo excepcional de las licencias obligatorias, es que sea para el país en concreto del que estamos hablando. En el caso previo que os había comentado de los antirretrovirales, cuando la pandemia del SIDA en el año 2000, se hablaba de todos los países africanos, porque negoció en ese momento Sudáfrica, pero por cuenta de todos los países africanos, ¿vale? En cualquier caso, ya sabes que todas las legislaciones, estos marcos normativos son siempre de ámbito nacional, aunque luego la negociación se haga de forma colectiva. Por tanto, las licencias obligatorias están sujetas en cualquier caso a que nunca van a ser exclusivas y nunca se van a poder conceder sus licencias en los mismos, porque digamos que los derechos de titularidad los va a conservar siempre, en este caso la industria farmacéutica titular de esa patente y de esa vacuna. Solo se podrán transferir con parte de la empresa o de su activo
intangible que permite su explotación industrial pueden revocarse. El alcance y la duración tienen que limitarse en función de los fines para los que se ha concedido esa licencia obligatoria. Es decir, estas 6 medidas que regulan en Colombia las licencias obligatorias lo que buscan es que no haya una situación de abuso por parte del gobierno o quien sea que está imponiendo esa licencia obligatoria con el titular de la patente, en este caso el titular de la vacuna. Esta otra medida que no existe en Colombia y sí que existe en España, tampoco existe en todos los países europeos, existen algunos de ellos, es más agresiva y extraordinaria aún que las propias licencias obligatorias. Y es que permite a los estados, a cada uno de los gobiernos, hacerse con la propiedad de por ejemplo, pues eso, de la patente de la vacuna anti-COVID mediante una justa indemnización siempre que exista una causa de utilidad pública o de interés social que lo justifique. Normalmente las expropiaciones suelen exigir un marco normativo riguroso, exigente. En España tienen que ser aprobadas por ley y la determinación de cuál es el precio de eso, pues lógicamente si las partes no se ponen de acuerdo, pues a ver, se puede acudir judicialmente a recurrirlo. Si el uso de las licencias obligatorias es una posibilidad que casi no se contempla, la expropiación de patentes es otra que yo creo que se contempla menos, porque no se busca, y menos en una situación como la actual, la confrontación entre el sector privado, las empresas que están fabricando estos medicamentos o estas vacunas, y los gobiernos. Es más bien al revés, estamos en un entorno cada vez más, como os decía antes, colaborativo. ¿Qué otras medidas se están tomando que afectan también al marco normativo? Pues, por ejemplo, se ha puesto esta iniciativa de la Oficina de Patentes y Marcas Americana, la USP2O, que está dando un impulso a las marcas relacionadas con la COVID-19. Acaba de anunciar un nuevo programa de examen rápido que va a priorizar todas aquellas solicitudes que tengan relación con este coronavirus, acelerando su revisión en 2 meses y renunciando además a las tasas de solicitud. Con lo cual, fijaos que en todas las marcas que puedan ser tanto de fármacos como de elementos de protección individual o incluso, como os decía, estos robots anti-COVID de limpieza y desinfección, si les pones un nombre, la oficina americana te permite presentar la solicitud sin pagar la tasa y se comprometen a resolver en un plazo de 2 meses. Ya hemos visto, por tanto, que hay cláusulas de salvaguardia, que son las expropiaciones, las licencias obligatorias, incluso medidas relativas a marcas que los gobiernos permiten para que la normativa, de propiedad intelectual permite para que, en caso de que no haya acuerdo, pueda realmente accederse a esas soluciones médicas, pero es que además está habiendo, y cada vez más, como os decía, iniciativas individuales y empresariales en las que las empresas y las personas están poniendo sus invenciones, por ejemplo, sus desarrollos en protección de datos, sus códigos fuente, sus software, sus elementos de industrias creativas y culturales, las obras científicas, aquellas informaciones científicas que puedan ayudar a dar soluciones al COVID, los ponen mediante una licencia muy bien acotada, eso sí, es lo único que os quería reseñar aquí. Los casos que estamos haciendo nosotros con clientes, como este, pues es una empresa que se llama Aenion Engineering, que es una empresa de una población aquí, de Valladolid, que fabrican soluciones auditivas, soluciones aditivas para pegamentos y demás, y sus máquinas de impresión 3D y su solución aditiva, sabéis que los aditivos son los que sirven para unir determinados elementos, han concedido una licencia gratuita a favor de la Universidad de León para que se pudieran fabricar. Se han fabricado hasta un total de 900 máscaras anti-COVID en estas condiciones que os explico aquí, con la Universidad de Valladolid, la Universidad de León, esta empresa, Cartif, que es un conglomerado de la automoción, para que se pueda acceder se puedan distribuir de forma gratuita al personal de los hospitales de León, con esta tecnología de impresión 3D que tenía Aenion Engineering bajo licencia gratuita por su parte, pues se ha podido llegar a una solución rápida. Ahí tenéis la foto de las máscaras en cuestión, que es un resultado clarísimo de esta colaboración público-privada y esa iniciativa empresarial. Ya os digo que para mí lo más sorprendente quizá de esta situación generada por el COVID ha sido que de repente tanto hablar de transferencia de tecnología, y tenía que llegar a una pandemia para que de verdad la transferencia de tecnología fuera una realidad rápida, efectiva y además
pues por ejemplo en este caso, que la regulación de una licencia de estas características y la negociación de una licencia de estas características, como la que AENION ha concedido a estas dos universidades, hubiera llevado un tiempo, ha sido ejemplar la negociación por ambas partes. En un plazo de 1 o 2 días habíamos cerrado la licencia y no ha entorpecido para nada, pese a que ellos tenían esa tecnología patentada, esto no ha entorpecido para nada la consecución de la licencia, ni mucho menos la producción de las máscaras. Así que un gran caso de éxito. Por otro lado, aparte de las medidas normativas que prevén las legislaciones como cláusula de salvaguardia frente al IP y las iniciativas empresariales que están concediendo licencias gratuitas o no sobre sus tecnologías para solucionar problemas relacionados con el COVID, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Pues generar un marco normativo y económico, un marco político que permita a las empresas precisamente mejorar su capacidad productiva, porque ya sabéis que ahora, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es que las vacunas, como os he dicho antes, son difíciles de obtener, vacunas eficaces, pero más difícil es casi producir de manera masiva y rápida esas vacunas. Entonces, los gobiernos pueden tomar decisiones que intervengan la capacidad productiva. Aquí en España, por ejemplo, hay una compañía farmacéutica que también es cliente nuestro, que se llama Laboratorio Rovi, que ya lo hizo con el otro virus, con el SARS, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno para poner sus instalaciones, han hecho las modificaciones oportunas y poner sus instalaciones al servicio de la compañía farmacéutica que sea para la producción rápida de estas vacunas en España, para que puedan ser distribuidas con rapidez y con agilidad, porque además requieren las vacunas, como bien sabéis, un determinado cadena de frío y unos determinados elementos para que no se estropeen dichas vacunas. También pueden los gobiernos, y es una medida que estamos viendo tanto en España como en Europa de uso masivo, acudir a la contratación pública. Quizás un momento en el que las empresas tienen que tomar la iniciativa, pero también los gobiernos tienen que acudir a la contratación pública. Pues aquí en España se está poniendo en marcha, por ejemplo, compras públicas innovadoras cuando hace falta una tecnología concreta. ¿Qué es esto de la compra pública innovadora? Si ya lo conocéis, es que normalmente pues las entidades públicas siempre estaban premiando en los concursos públicos aquellas tecnologías más baratas. Pues bueno, la sanidad española, que es muy buena, pues lo que hacía estaba bajando la calidad porque prefería comprar más barato que comprar mejor. Y esta posibilidad de la compra pública innovadora permite adjudicar un concurso concreto a una empresa, no porque sea la más barata, sino porque sea la que tenga la mejor solución innovadora, y precisamente aunque no sea la más barata. Es otro tipo de soluciones que también se pueden adoptar, así como también inyectar capital o crédito o mejoras fiscales a las empresas pequeñas y medianas, especialmente esas startups innovadoras, esas pymes innovadoras que están innovando y hay que favorecerles un entorno legal en el que puedan crecer y puedan no pensar en que luego van a tener un problema si innovan y no recuperan la inversión. Por eso también desde aquí este llamamiento a lo que los gobiernos favorezcan a estas pymes innovadoras, estas startups innovadoras, spin-off innovadoras, para que puedan llegar con esas invenciones a buen término. Como os digo, esas tres cosas que no se os olvide, yo creo que la propia industria ha demostrado ser de verdad una posible solución, entre otras muchas, claro, pero es una vía de solución para una situación como la que nos encontramos. ¿Qué es lo otro que os quería contar? Y ya no me voy a alargar más de 5 minutos. ¿Qué nuevos paradigmas nos encontramos en la propiedad intelectual en una era como la del COVID? Como os decía antes, estamos en un momento en el que la globalización, la cooperación internacional es la que tiene el foco frente al interés nacional y global de los países, y además tiene que ser así. Tenemos aquí un ejemplo que os he puesto, y es que en Europa está ahora muy de moda, y entiendo que vosotros también os ha llegado hasta allí el debate, la lucha entre Huawei, que es el gran gigante chino de las telecomunicaciones, y las patentes 5G. ¿Por qué es tan importante el 5G ahora? Pues porque nos va a permitir, como os decía, tener mucho acceso a esa información, a ese volumen de datos que nos van a permitir en la situación de pandemia, por ejemplo, llegar a acceder a determinadas informaciones. Por eso quien tenga el control del 5G en el mundo va a tener control de muchas cosas. Y ahí hay una gran lucha entre Huawei, por ejemplo, y operadores españoles como Telefónica, o como Ericsson o como Nokia, que aquí tenéis algunos de esos operadores, en los que si veis el número de esos títulos de patentes que tienen,
es realmente sorprendente. La que más patentes tiene de todas es Huawei, que ya sabéis que utiliza la tecnología, como llamamos nosotros, el disparo, o sea, de campos minados, todos son solicitudes de patente de Huawei, y el resto se las reparte pues empresas tan pequeñitas como Samsung, LG, Nokia, ZTE, que también es China, Ericsson y Qualcomm. Ahí pone el origen de cada una de estas empresas. Samsung y LG son coreanas y Nokia es finesa. Bueno, como veis, todas estas solicitudes de patente, ¿qué hacen? Pues que tengamos que llegar a una solución global de acuerdo entre todas estas empresas para que de verdad haya un consenso y estas empresas se dediquen a seguir innovando, avanzando la tecnología y no a sacarse, como decimos aquí en España, a sacarse los ojos en luchas absurdas. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues se ha generado aquí en Europa una serie de estándares básicos de tecnología 5G que van a compartir todas estas compañías, y lo que han hecho ha sido ceder, crear lo que hemos llamado un pool de patentes y de estándares esenciales. Han hecho unas licencias gratuitas entre todas estas compañías, las han puesto al servicio de esa tecnología y también nos permite que, por ejemplo, lleguemos a nuestra tecnología 5G, cuando se incorpore a un móvil, sea más barata que si tuviéramos que pagar los precios de cada una de esas patentes de manera individual. Así que si empresas tan tecnológicas y tan grandes como estas han llegado a un acuerdo, estoy segura que con las soluciones frente al COVID vamos a llegar a soluciones bastante parecidas. Por un lado, entonces, nos encontramos un primer paradigma, que es la globalización frente al interés privado, y otro segundo paradigma es el interés público frente al interés privado. El sistema de propiedad intelectual está pensado para buscar el equilibrio entre todos los intereses en juego, por un lado, en el ámbito de la tecnología, y aquí los intereses que hay que poner de común acuerdo son pues, el de las empresas tecnológicas, startups y demás, las instituciones de investigación y desarrollo, ya sean universidades o centros públicos de investigación, así como los intereses de quienes financian esa, tanto gobiernos o entidades aquí como la Comisión Europea a través de programas como Horizonte 2020. Y también hay que tener en cuenta a las propias entidades bancarias, por ejemplo, que financian este tipo de entidades. Y por otro lado, también hay que conjugar con los intereses del público en general, que lo que quiere es que por fin llegue la vacuna, que por fin lleguen los fármacos a su vida. Y por otro lado, como os decía, esto se puede aplicar no solo a la tecnología, sino también al ámbito de las industrias creativas, porque ahí, ¿cuáles son los intereses que hay que conjugar? Pues el de los escritores, los periodistas, compositores, fotógrafos, por un lado, los autores, digamos, por otro lado, los productores de videojuegos, las grandes compañías de videojuegos o las grandes plataformas de productoras audiovisuales, los Netflix o quien sea, así como las bibliotecas, los archivos, los productores en general y los propios consumidores que estamos aquí encerrados en casa y nos gustaría tener acceso. Acá en España, por parte de Telefónica, tiene una plataforma de contenidos audiovisuales muy buena que se llama Movistar. No sé si se conoce allí, Movistar Fusión. Pues durante los meses de confinamiento más fuerte ha dado acceso gratuito, ha dado una licencia gratuita durante un plazo de 2 meses a todos los españoles para que pudiéramos acceder a esos contenidos sin tener que pagar absolutamente nada, puesto que ya que estábamos encerrados en casa, esa situación se ha generado así. Como os digo, hay que conjugar todo eso. Otro ejemplo claro para mí, este sí que lo es, además, como os decía antes, ejemplo de muchas cosas, de hacer primar el interés público frente al interés privado y, por otro lado, de permitir que el sistema de transferencia de tecnología funcione de verdad. Ya sabéis que las dos vacunas que ahora mismo están más avanzadas son la de Moderna, que es una compañía estadounidense que ha hecho un desarrollo bastante novedoso respecto a su vacuna, y por otro lado está la de AstraZeneca. Este caso es un caso del libro nuestro de transferencia de tecnología en el que hay una patente de una entidad pública, que es nada menos que la Universidad de Oxford, que como una universidad que es, no tiene capacidad económica para llevar esa vacuna al mercado y tiene que aliarse o licenciar, como en este caso, con una licencia, en este caso no ha sido obligatoria, ha sido voluntaria, a AstraZeneca, una licencia exclusiva para que AstraZeneca a su vez gestione la distribución a nivel global mundial con cada uno de los gobiernos y negocie con cada uno de los gobiernos el acceso a la población final a esta vacuna. De nuevo, un caso en el que para mí el interés público ha vencido al privado. Otro de los paradigmas es la privacidad de los datos personales frente a la difusión de datos de interés nacional. Os he puesto aquí un ejemplo de este tipo de aplicaciones cada vez más novedosas, que es para saber y controlar los movimientos de la gente en situaciones de confinamiento, o bien para controlar los rebrotes, o bien para evitar que nos volvamos a poner todos malitos. Entonces, una circunstancia como esta, está claro que la clave tiene que ser volver a un modelo de compartición de datos y poner en valor los datos no personales, porque sabes que además aquí en estas aplicaciones los datos se anonimizan, no es que te vayan a perseguir a ti como persona física,
sino que se trata de conceder tus datos para que si tú te enfermas como número, no vas a dar a nadie tu nombre, tu apellido y tu cédula, como decís vosotros, acá se llama DNI, para que te puedan localizar. Se trata simplemente de que tus datos personales anonimizados sirvan para un diagnóstico, para un control de la pandemia, para una mejora de la misma. Estas diapositivas son un poco ya general. No quiero retrasarme más porque son y cuarto, quiero dejar estos últimos 15 minutos para las preguntas. Voy a la conclusión, y es que en el momento actual el principal desafío no es, por tanto, el acceso a las vacunas, tratamientos o medicamentos o curas para la COVID, sino que haya ausencia de vacunas, tratamientos o curas. Por tanto, en esta etapa, tanto los gobiernos como las empresas, los gobiernos tienen que apoyar a sus empresas y hay que apoyar la ciencia y la innovación para producir esos tratamientos. Y para ello también necesitamos definir modelos de gestión y mantener la propiedad industrial como marco regulatorio que fomente la innovación de estas empresas y que nosotros nos preocupemos solamente de que llegue la vacuna lo antes posible a nuestras vidas y a nuestras soluciones. Nada más, muchas gracias por haberme escuchado y ahora doy paso a, no sé, a Mónica o a Laura, que van a organizar el debate. Gracias, Nuria. Bueno, vamos a abrir la sección de preguntas. Para nuestros asistentes tenemos la opción de escribirnos un mensaje en la parte de conversación o de levantar la mano para poder abrir el micrófono y que te hagan una pregunta. Mientras tanto, nosotros tenemos algunas dudas que quisiera que por favor nos ayudaras a responder, Nuria. Muy bien. En tu concepto, ¿cuál es el principal desafío político actual frente al manejo del COVID-19 en relación con la propiedad intelectual? Pues yo creo que la presentación ha ido justo de eso, de explicar qué retos tienen por delante los gobiernos para tratar de paliar esta situación. Pues claro, tiene que favorecer un entorno fiscal para las empresas adecuado que puedan recuperar la inversión. Tiene que poner a disposición de las empresas, las entidades, ayudas que les puedan servir para que sus innovaciones puedan llegar al mercado. Pueden gestionar colaboraciones transnacionales, tienen que favorecer un sistema de licencias para todos estos activos de IP. Ya os digo que yo creo que tienen mucha tarea los gobiernos por delante y muchos retos con la propiedad intelectual. Muchas gracias, Nuria. Mientras nuestros participantes se animan a levantar la mano o a hacer preguntas por el chat, tenemos otra consulta para ti. Teniendo en cuenta la experiencia de ustedes y la cercanía que han tenido con empresas involucradas en las tecnologías relacionadas con prevención y tratamiento del COVID, ¿qué le ha llamado la atención, qué apoyaría y a lo contrario, qué le gustaría cambiar de estos procesos? Pues una de las cosas que más me ha llamado la atención, creo que he hecho también mención en algún momento en la charla, ha sido que de verdad esto para mí es un gran éxito para la transferencia de tecnología. Es un poco triste que haya tenido que llegar a una situación de pandemia para que nos veamos en una situación así, pero lo cierto es que gracias a esta situación excepcional estamos pudiendo ver que de verdad hay una colaboración rápida, efectiva y directa de la innovación de lo público a lo privado, de lo privado a lo público. Ese paradigma que nunca hemos conseguido solventar, que como os decía era un reto pendiente, pues parece ser que era posible hacerlo y que está siendo posible hacerlo en una situación excepcional. Recordaros también que estas licencias que se pueden conceder en una situación como esta pandémica tienen que estar muy bien acotadas para evitar que una empresa pues luego pueda utilizar tu invención o tu innovación o tu creatividad fuera de la situación así, pero teniendo ciertas precauciones y redactando un buen documento de licencia, que ahí tenemos a nuestro equipo de Colombia que os puede echar una mano, yo creo que no va a haber ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos en este momento al señor David Hurtado. Señor David, si quieres, por favor, puedes activar el micrófono para realizar la consulta. Hola, buenos días. Nuria, muchas gracias por la presentación, muy interesante el tema. Mi pregunta hacia ti es la siguiente. Lo que primero hemos visto las personas involucradas en temas de propiedad intelectual, la OMPI, los diferentes gobiernos y demás, son las estrategias que tenemos de licencias obligatorias.
pero considerando de que el tema del COVID va de largo aliento, ¿es posible o crees que podamos llegar a reformar nuestros sistemas de propiedad intelectual para conceder patentes mucho más fácil y más expeditas, específicamente para el COVID? Por ejemplo, utilizando estrategias como lo hace en China para los modelos de utilidad, presentación de la patente y solo un examen de forma, ni siquiera un examen de fondo para concederlas, o incluso llegar a conceder modelos de utilidad sobre, no de pronto el fármaco, la molécula, pero sí sobre temas alrededor de temas del COVID, mucho más rápidos y expeditos. Bueno, para mí muchas gracias, David, por la pregunta. Para mí hay dos cosas. Una, de lo que estás comentando. Una cosa son las medidas que pueden adoptar las distintas oficinas de patentes y marcas en relación, os he puesto un único ejemplo, que es el de las marcas de la oficina americana, pero acá en Europa, y entiendo que allí la SIC también se estará haciendo un planteamiento cuando se levante esta situación de confinamiento duro y demás, para favorecer pues por ejemplo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas han puesto todo el acervo de informes previos relacionados con el COVID a disposición de todos los usuarios de manera gratuita. O sea, estoy segura de que todas las oficinas de patentes y marcas del mundo, cada una en su situación, está permitiendo acelerar los trámites de concesión de marcas y patentes en relación con el COVID, o favoreciendo la concesión de patentes eliminando alguna de las tasas, como ha hecho la Oficina Americana con las marcas. O acortando los plazos. Ya sabéis de todas formas que los derechos de propiedad industrial tienen una protección provisional desde el momento que se depositan, con lo cual ahí lo importante es la fecha de presentación, nada más. Y estoy segura de que sí. Mira, esta plataforma y esta charla de hoy nos sirve para incidir un poco en eso, a ver si la SIC se anima también y baja alguna tasa, reduce alguna tasa o favorece algún trámite o acelera algún trámite, pues vendría fenomenal. Como te decía, esa es una de las cuestiones. Y por otro lado, sin embargo, yo no creo que haya que cambiar la legislación de propiedad industrial actual para esta nueva situación, porque ese era un poco el objetivo de la charla, trasladaros que el marco normativo internacional permite perfectamente dar soluciones, además rápidas y eficaces, a la situación en la que nos encontramos. Que precisamente las licencias obligatorias y la expropiación son dos digamos, salvaguardas legales que existen, pero que no se van a utilizar. Casi os diría que pongo la mano en el fuego en ningún caso en esta pandemia. No lo sé, si queréis quedamos para dentro de 2 meses o 3 y bueno, no, hay que esperar un poco más para lo de la vacuna, para primavera del año que viene y volvemos a actualizar esta información a ver si algún país se ha atrevido a conceder una licencia obligatoria. Muchísimas gracias. Tenemos a la señora Claudia Caro. Señora Claudia, si quieres, por favor, activar el micrófono. Sí, muchas gracias. Yo pertenezco a Poncipé, Colombia, estoy a cargo de la oficina acá, y yo quisiera plantearle Claudia, te voy a interrumpir. Claudia es nuestra directora de Colombia. Gracias, Nuria, sí, así es. Y estando en esta parte de, digamos, vinculada a la propiedad intelectual y estrechamente desde hace mucho tiempo, me gustaría conocer de parte de nuestros invitados de hoy, que no están tan cercanos al tema de la propiedad intelectual, me gustaría saber cómo perciben ellos la propiedad intelectual de los grandes laboratorios, de las empresas pues, que han desarrollado tecnologías que en este momento nos están ayudando a enfrentar la pandemia. Quisiera saber cómo perciben ustedes la propiedad intelectual. Si alguien quiere compartirnos su impresión, sea a favor o en contra. Perfecto. Las personas que quieran participar podrían levantar la mano e ir activando el micrófono, por favor. Uy, veo que no se animan, es porque como yo he sido un poco expeditiva en esto y he dicho que no había discusión posible, a lo mejor he cerrado aquí el debate. Pero venga, sí que nos gustaría, David, que como ya has hablado no tienes vergüenza, venga, cuéntanos cuál es tu visión. No, claramente, muchas gracias. Usted lo dijo, Nuria, hoy estamos hablando de
una visión que nos comparte desde ustedes de Pons, expertos en patentes, pero en 3 meses, pues, puede que estemos hablando de otra visión, porque este tema ha cambiado de una forma impresionante que cada día es una noticia nueva, cada día es un tema nuevo. Entonces, a hoy, claro, no vemos escenarios de expropiación, no vemos escenarios de licencias obligatorias, pero pues no sabemos de aquí a 1 mes, de aquí a 3 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, porque no sabemos cuánto se quede el código en nuestras vidas. Incluso lo que planteaba, temas de modelos de utilidad o temas de concesión de patentes sin ni siquiera exámenes de fondo. Yo me atrevería a decir que si el tema sigue así, alguna de las oficinas podrá tomar ese tipo de determinaciones. Tal cual, como usted lo dice, Nuria, pues un llamado hacia la SIC también para que adopte este tipo de opciones que otras oficinas han tomado y creo que ya varias entidades, abogados, empresas, inventores independientes pues le han solicitado a la SIC que flexibilice un poco sus procesos y pues ojalá pase. Pero pues todo está por darse y esperemos que nos depare este futuro, este nuevo futuro, que nadie lo tenía previsto. Cierto, muchas gracias David por aquí en España se dice acoso y derriba, no sé si se entiende. Muchas gracias por intervenir y participar. Veo aquí también la intervención de un compañero, de Juan Camilo Amaya. Juan, si te parece, interven verbalmente y así nos cuentas tu opinión. Aló, ¿me escuchan? Sí. Vale, perfecto. No, lo que yo escribía es que, pues después de tu intervención y de lo que expusiste, además de lo que pues yo ya tenía medio creado en mi cabeza, y es que los sistemas de propiedad intelectual de alguna manera ya habían previsto situaciones parecidas a la que estamos viviendo, de pronto no en la extensión y gravedad en cuanto a la pandemia en sí, pero sí situaciones, por ejemplo, donde los empresarios no quisieran hacer extensivas los beneficios que pueden llegar a tener los desarrollos tecnológicos a los que ellos lleguen, buscando de alguna manera un beneficio mayor al que ya se tiene cuando se comercializa una patente, por ejemplo. Entonces, buscando beneficios injustificados, los sistemas de propiedad intelectual ya de alguna manera están blindados para que eso no ocurra. Y de todas maneras, yo tengo una visión también muy parecida a la tuya, y es que confío en que en situaciones así, no sé, los empresarios no son estos señores diabólicos que están buscando únicamente ganar dinero. Por supuesto que quieren ganar dinero, pero pues también ayudar a la comunidad es al final es su objetivo, que no lo hacen de forma gratuita, cosa que me parece que está bien, pero entonces los gobiernos tienen todas las herramientas a su alcance para cuando sí exista un empresario de estos diabólicos de los que hablan mucho las personas que están en favor de todas las teorías de la conspiración, pues no lo puedan hacer. Yo por eso también creo que va a ser difícil que se vea un tema de una licencia obligatoria, porque al final creo que las empresas pues van a querer que la sociedad y la humanidad se beneficie del desarrollo tecnológico que ellos han hecho, y ya creo que en el mercado el beneficio que se obtiene con la venta y comercialización de una patente como esta es lo suficientemente rentable como para que se les tenga que obligar a licenciar. Entonces, lo veo difícil que exista, pero sí me parece un alivio increíble que existan esas herramientas. Completamente de acuerdo contigo, Juan. Vamos, no tengo nada que añadir. Impecable el planteamiento. Nuria, tenemos a la señora Liliana Garzón. Señora Liliana, si quiere, por favor, abrir el micrófono. Sí, buenos días. Yo lo veo un poco con preocupación en el sentido que nos han invitado a presentar propuestas
para solucionar rápidamente algunas necesidades que se han presentado en torno al COVID. El ejemplo, la convocatoria que tuvimos de Mincienciatón este año en Colciencias en Colombia, en donde nos invitaron rápidamente a formular proyectos y presentarlos, y algunos de ellos están en ejecución. Entonces, el tema de la propiedad intelectual como que paralelamente se ha venido trabajando en la medida que se ha venido desarrollando los proyectos, y hay cosas muy interesantes, innovadoras, pero para que podamos hacer un proceso de patente, esto va a ir mucho más adelante la ejecución y más tardecito el tema de propiedad intelectual. Entonces nos ha tocado inventarnos a las instituciones unos mecanismos de blindaje de la propiedad intelectual, paralelos al desarrollo de los proyectos, y en ese sentido muy interesante que tengamos la solución a algunas necesidades, pero preocupante porque el tema de propiedad intelectual tiene que correr al avance del desarrollo de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, me alegro de saludarte, Liliana, que me acuerdo perfectamente de ti. Al hilo de lo que acaba de decir Liliana, yo no puedo estar más de acuerdo. Vamos, no hay. Acá en España también se están haciendo proyectos cooperativos, tanto las comunidades autónomas han sacado hackatones de empresas y de proyectos para que se presenten de forma rápida posibles soluciones, pero insisto que tanto en las bases de estas convocatorias, aquí en España también lo ha hecho el propio CSIC, el Gobierno de España ha sacado iniciativas, la Comisión Europea también. Yo creo que en un entorno, insisto, que el marco normativo es tan claro como lo que afecta a la innovación a la IP, yo creo que no va a existir ningún problema en el reconocimiento precisamente de esos derechos, y quizá sí que sea más confuso por la situación actual la gestión en el corto plazo. A lo mejor las cosas se hacen un poco a posteriori en vez de haberlas hecho a priori, pero claro, ahí sí que te digo que la prioridad es innovar. No sé si esto ayuda a responderte. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Liliana. Nuria, tenemos una nueva pregunta para ti. ¿Cómo ven ustedes la reacción y la creatividad de las personas frente a los problemas económicos que ha traído el COVID? ¿Se nota un incremento significativo hacia la innovación y el emprendimiento? Y en esos casos, ¿se acude a los empresarios para la protección de la propiedad intelectual e industrial? Pues sorprendentemente ya os digo que, claro, nosotros lo puedo medir en términos de trabajo y en términos estadísticos por el número de solicitudes. Vosotros estáis todavía un poquito por detrás de la situación que se ha ocurrido aquí en España, porque es que la pandemia pues ahora os está dando de lleno a vosotros como nos dio a nosotros, y están los trámites en otro momento. Pero aquí, que ya se ha levantado la suspensión administrativa de trámites y demás, se ha incrementado el número de solicitudes tanto de invenciones como de marcas exponencialmente. Y no es lógicamente porque hay más empresas, porque la crisis económica está aquí, el impacto va a ser enorme, pero sí que la innovación está creciendo de manera exponencial, porque es eso lo que nos va a hacer salir de la situación en la que tenemos. Entonces, se ha visto, simplemente hemos hecho el análisis además acá en Europa, por si hubiera sido que como estos meses de suspensiones de trámites administrativos las empresas hubieran guardado cosas en el cajón, no hubieran presentado, pero incluso con la acumulación y la evolución normal del crecimiento que llevan las oficinas de patentes y marcas, el crecimiento ha sido mucho mayor, como un 30% por encima en solicitudes de marcas y patentes de lo que estaba siendo la evolución normal. Con lo cual a mí me parece un buen síntoma. Es bueno para la innovación. La situación desde luego es mala en general para todos y mala para la economía, pero para la innovación en concreto yo creo que la innovación y la transformación digital van a ser los grandes ganadores de esta situación. Muchísimas gracias, así es. ¿Algún otro invitado quisiera realizar alguna pregunta? Bueno, mientras se animan, te tengo la última pregunta. Bueno, está nuestra señora Claudia Caro. Claudia, por favor, el micrófono. Gracias, Laura. Pues yo quisiera, con respecto a tu pregunta anterior, estaba pensando que nos ha llamado la atención la manera como los autores y las empresas creativas han actuado en esta pandemia. En alguna parte leía yo que uno de los desafíos más grandes es el alivio al sufrimiento, y efectivamente es un
Es una palabra que nos viene bien porque el sufrimiento no solamente ha sido en el tema de la salud, sino en el efecto social, familiar y de todo orden que ha significado para el mundo entero el confinamiento, y ahí el arte en general pues ha sido una solución innegable. Y muchas veces uno veía cómo la gente es usuaria de estas obras, como la música, como pues la lectura, pues las obras literarias me refiero, y muchas veces oye uno pues esa indiferencia frente a pagar por el disfrute de estas obras, y vemos cómo hoy juegan un papel importante, y que así como en el campo de las patentes, gracias a que el 70% del capital privado es el capital privado es el que invierte para la generación de las patentes, pues en el campo del derecho de autor también hay un sacrificio y un trabajo arduo de las empresas que se dedican pues a generar este tipo de obras, a divulgarlas, y me gustaría llamar a la reflexión sobre la importancia que tiene que apoyemos todos a los autores y a este tipo de empresas, porque han sido fundamentales en esta época. Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Claudia, así es. Nuestros invitados aún no se animan a hacer preguntas, entonces voy a revisarte la última que tenemos por este lado, Nuria. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para las unidades de investigación de las universidades, centros de investigación, industria farmacéutica, frente al tema de la propiedad industrial no sea afectada por la urgencia con la que se está teniendo que acudir a los desarrollos tecnológicos en los que se trabajan, principalmente con ocasión de las negociaciones que seguramente se tienen que llevar a cabo? Pues tener en cuenta siempre la precaución de que antes, la de siempre. Esta es nuestro mantra de las firmas de IP. La recomendación es siempre la misma. No contar absolutamente nada hasta protegerlo, del modo que se decida, vía derechos de autor, vía patente, me da lo mismo como sea, vía marca. Presentar, hacer una primera solicitud, un primer depósito, que si además la SIC nos baja las tasas y nos acelera el trámite, pues mucho mejor. Pero para estas entidades que están investigando tanto y tan rápido, o sea, el primer depósito es fundamental, o bien trabajar bajo un acuerdo, una situación de confidencialidad muy estricta, si se está trabajando en colaboración con otras entidades, que ya os digo que es un marco, una situación actual muy realista, el que actúen varias entidades a la vez y que decidan posponer un poco la presentación de la patente o de lo que sea en la medida en que vaya avanzando esa investigación. Marco de confidencialidad adecuado, por tanto, unos NDAs firmes y serios, y presentar la solicitud para obtener esa protección provisional lo antes posible. Esa es mi recomendación. Nuria, muchísimas gracias. A nuestros invitados enviaremos las memorias, así mismo con el link de la grabación. Y bueno, voy a dar la palabra a Mónica Alzate. Bueno, Nuria, muchísimas gracias. Realmente fue una hora muy productiva para todas nosotros, conocer todo lo que está pasando con propiedad intelectual e industrial, que yo creo que va a ser muy movido con tantas entidades que están bregando a conocer o la vacuna o mirar el alivio para estas personas enfermas, pues va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias, que espero tenga un agosto fenomenal en España, con tanto calor. Esperamos verla pronto en Colombia, y a todos los asistentes mil y mil gracias por estar en esta nuestra primera tertulia. Claudia, gracias por estar ahí. Laura, muchísimas gracias por esta organización, y estamos felices entonces de haber hecho esta primera tertulia de APD. A los asistentes los espero para que estén muy atentos a nuestras próximas invitaciones, y mil gracias a todos. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Muy bien. María Y espero Fernanda, veros a todos Laura. pronto. Así es, aquí también te esperamos, y a todos. Muchas gracias. Bien.